más específicamente a nuestro derecho positivo, es importante mencionar la representación, el carácter de representación sindical y la responsabilidad que esto conlleva, ¿verdad? Uno de los requisitos prohibitorios, como ya habíamos mencionado inicialmente, tiene que ver con que estos no son creados con fines, y por ende está prohibido, ¿verdad?, terciar en asuntos o intermediar o tener algún tipo de implicancia con asuntos políticos o partidos electoralistas o de asuntos religiosos o cualquier otra finalidad que escape a lo tutelado por la ley laboral de fondo. Insistiendo en que la organización sindical avalada dentro de nuestro derecho positivo es exclusivamente establecido para el derecho laboral, sea en el sector público como en el sector privado, que tiene sus prerrogativas también específicas, ¿verdad? Esto responde obviamente a que la necesidad imperante, regida por la propia ley, de proteger los derechos laborales a toda costa, ¿verdad? Es decir, que si hay una organización que se crea y que está protegido por la ley y consagrado por la misma en cuanto a su forma de elaboración, esta responda directamente a los intereses consagrados en el derecho laboral para sus agentes, ya sean estos los empleadores para la obtención del trabajo correspondiente contratado a los efectos de su producción industrial, comercial o de servicio, o sea, el ramo en el que se refiera, como también para el trabajador dependiente que ingresa según nuestra normativa laboral y no en igualdad de condiciones, sino que en una suerte de diferencia socioeconómica en la cual el empleador es quien posee los recursos y la estructura necesaria para poder solventar y tanto económica como integralmente al profesional o al personal, al trabajador, en el ejercicio de su profesión en beneficio, valga la redundancia, del propio empleador. Es decir, dentro de este marco de equilibrio que algunos dirán es más tutelar para el trabajador, sí, por esa finalidad que siempre hemos hablado en derecho laboral, de la superposición económica tal vez en algunos de los casos o del manejar la estructura por parte del empleador. Entonces, lo que una agrupación sindical debiera de perseguir o debe de observarse de que estos sean sus fines, tiene que ir exclusivamente y de manera irrestricta a proteger los derechos laborales consagrados en la ley de fondo, ¿verdad? Desde la Constitución Nacional nosotros sabemos de que lo que avala y nos respalda es el derecho de agruparnos o de asociarnos de manera libre, ¿verdad? Pero al hablar ya del derecho sindical propiamente dicho, en el marco laboral, sabemos que su único objetivo es la preservación y el cumplimiento de las normas laborales de fondo, ¿verdad? Bueno, en cuanto a la constitución de los sindicatos, existen requisitos, ¿verdad? En el caso de los empleadores, se exige para un sindicato de empleadores que un mínimo de 3 miembros para su constitución. En el caso de los trabajadores, no podrán hacerlo con menos de 20 miembros fundadores, es decir, 20 como mínimo cuando se trata de un sindicato de empresa, con menos de 30 si fuese un sindicato gremial, que después vamos a ver la diferencia, y con menos de 300 cuando se trate de un sindicato que corresponda a una industria. Los sindicatos de trabajadores del sector público pueden constituirse con un mínimo del 20% de hasta 500 de sus dependientes. Es decir, 500 personales o trabajadores en relación de dependencia, un 20% de ese número. 20% de esa cantidad, ¿verdad? Hasta un 10% en el caso de que sean superen los 500, estén entre los 500 y 1000
dependientes y un 5% no inferior a un 5% en caso de que los dependientes superen a los 1000 dependientes, ¿verdad? Valga la redundancia. Entonces ese es el porcentaje establecido, como lo van a tener también dentro de su material, para mínimo de integrantes para la consecución o la constitución, mejor dicho, de un sindicato. ¿Quiénes pueden formar parte de este sindicato? O sea, de la constitución de los sindicatos. Los trabajadores sin distinción de sexo, mayores de 18 años, nacionales o extranjeros, ¿verdad? Todos los trabajadores que no ejerzan la representación de la empresa, que no estén en cargos directivos, cuya diferencia ya lo hace el Código Laboral en cuanto a ciertas diferencias de derechos y obligaciones entre trabajadores en relación, otra vez, de jerarca o de dirigencia, donde ejerza algún mando superior. Entonces, también cada trabajador solo puede asociarse a un sindicato, sea de empresa, industria, de profesión u oficio o institución. Y para integrar la directiva de una organización se requiere mayoría de edad y ser socio activo del sindicato. Esos son los requisitos entonces o establecimientos de quienes pueden conformar un sindicato de manera indistinta. A los fines de la legalización de documentos ya habíamos mencionado, ¿verdad?, que todo esto se presenta ante la autoridad en original y copia ante la autoridad administrativa del trabajo en un ejemplar de los estatutos aprobados por la Asamblea y nómina de miembros fundadores o 6.